Bueno, pasamos derecho a las reformas, si no, esto no se alarga porque ya va a ser muy largo esto, lamento decirles. Traté de achicarlo en lo que pude, eran 10 puntos, lo achiqué a 6, pero bueno, va a ser medio largo igual. Pero me parece que es importante que lo tratemos esto. El primer punto que se estuvo hablando mucho, y obviamente con el cual la izquierda también intenta infundir mucho miedo, es que te dicen mucho de que se van a eliminar todas las indemnizaciones por despido. Primero que esto no es así, porque las indemnizaciones no se eliminan, se mantienen. Lo que cambia, en todo caso, es la base de cálculo para la indemnización, lo que sería la indemnización por despido sin causa. Que esto está en el artículo 245 de la LST. Actualmente la base de cálculo es, se toma la mejor remuneración dentro del último año trabajado, antes del despido, y a eso se le suma todo lo que sería aguinaldo, vacaciones, propinas, tenemos, bueno, premios, por ejemplo, si el trabajador tenía buen desempeño, entonces tenía un premio por encima del sueldo, eso también se suma para la base de cálculo, eso se multiplica por la cantidad de años trabajados y más o menos ahí tendríamos una base de cálculo para la indemnización. Obviamente después se pueden sumar otros rubros por otras faltas que puede haber tenido el empleador, como la falta de entrega de certificado de trabajo, es muy común, etcétera, etcétera. Pero bueno, la base de cálculo que teníamos hasta ahora era esa. Se tomaba el mejor salario del último año y se le sumaban todos estos rubros de vacaciones, etcétera. Con la reforma, el primer borrador que entró al Congreso pretendía cambiar la base de cálculo para que no sea la mejor remuneración del último año, sino que sea la remuneración promedio. Es opinable porque vivimos en un país con inflación, entonces, bueno, si vos promediás, lo más probable es que baje. Sí. Por lo menos hasta que tenga inflación cero. Pero bueno, eso ya es un tema para discutir. O sea, habrá opiniones a favor, en contra. No quieren poner absolutos. Pero bueno, después de pasar por el Senado se dejó el promedio. Lo que sí se apunta a sacar es que se saquen todos los demás rubros que no hacen a lo que es el salario. Que quede el salario pelado. No también vacaciones, no, o sea, aguinaldo, esto, lo otro, porque si no se agranda mucho la base de cálculo y cuando entramos a multiplicar y hacer cuentas, es por eso que después arrojan montos monstruosos cuando, digamos, al final cuando se hace la totalización del cálculo, queda una indemnización que después eso le puede generar un perjuicio tan grande a la empresa de que tengan que declarar la quiebra o que no puedan seguir funcionando. Bueno, lo que ya sabemos. Sobre todo con las pymes, que son... Las pymes, fundamentalmente, eso es otra discusión para otro día, pero también eso, que no hay un régimen diferenciado por ahí para lo que son las pymes, porque la LST, disculpen, trata a todos los empleadores o todas las empresas como que son todas multinacionales millonarias y capaz que es un tipo que tiene un kiosco, yo qué sé. Claro. Entonces, claro, obviamente eso perjudica la actividad económica porque se generan que la gente quiebre o las empresas cierren, se vayan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se busca un poco es equilibrar la balanza con este cambio, que no sea tan grande la base de cálculo y después cuando a final de cuentas no sea un número tan monstruoso. Si no es que se elimina la indemnización, se mantiene, simplemente se busca un número como que sean más razonables, que le sirvan al trabajador, pero que tampoco fundan la empresa. ¿Qué más tenemos? Bueno, este cambio en las indemnizaciones está, como les decía, les voy nombrando los artículos para que cualquiera en su casa lo pueda chequear. Está en el artículo 51 del proyecto, que modifica, como les decía, el 245 de la LST. Así que cualquiera puede ir y chequearlo, que yo lo que estoy diciendo no es ni más ni menos que esto. Y esta indemnización, digamos, esta reforma, ¿se podría modificar en juicio si un empleado lleva a juicio al empleador? ¿Eso se podría voltear en la justicia? Bueno, ya hemos tenido varios antecedentes de este gobierno que saca normativas y se las voltean en la justicia. Sin ir más lejos tenemos el DNU 70/23, que se salió al principio de gobiernos de Milei, se lo voltearon todo, era una reforma que fundamentalmente tenía que ver con lo laboral. Bueno, no fundamentalmente, modificaba varias cosas, pero el capítulo laboral introducía muchas cuestiones que se vuelven a tratar en esta reforma y se lo voltearon en la justicia, se lo suspendieron. Por lo tanto, ese DNU hoy por hoy, si bien está reflejado en la normativa, ha quedado sin efecto. Después tenemos, también hay antecedente, incluso antes de este DNU, donde la justicia ha determinado unilateralmente que más allá de lo que determine la ley, hay otros conceptos que integran el salario, más allá de lo que es la remuneración o el sueldo mensual. Ellos, puntualmente, hay un antecedente muy conocido para los que trabajamos en esta área, en el derecho, que es el antecedente Aníbal contra Disco S.A. En este caso, por ejemplo, se había determinado que los vales alimentarios forman parte de la remuneración. Entonces, como forman parte de la remuneración, se tiene que tener en cuenta como base de cálculo para el salario y, bueno, eso entra para el cálculo de la indemnización. Y en ese fallo se determinaba que no importa que la ley le hubiera otorgado a los vales alimentarios la característica o la naturaleza de asistencia social, una cuestión así donde le habían querido sacar por afuera del salario. El juez dijo, no, esto reporta un beneficio para el trabajador, por lo tanto, integra el salario. O sea, se los leo textual, dice que según este juez de este fallo, dice cualquier ganancia que pueda evaluar en dinero, debida por el empleador al trabajador en virtud de un contrato de un trabajo efectuado o efectuar, o por el servicio prestado o a prestar, eso integra el salario. O
sea, cualquiera. Es una definición amplia. Y con motivo de ello es incluir a los vales alimentarios dentro del concepto de salario. Entonces, bueno, así como puede incluir el vale alimentario, se puede incluir cualquier cosa en base a este concepto. Entonces, podrían volver a incluir el aguinaldo, premios, claro, va por ahí el tema. Y él se fundamentaba en que una ley que pretenda atentar con esto es contra la Constitución y los convenios de la OIT. Entonces te dice, bueno, como no puede ir en contra de la Constitución, lo que diga esta ley no es válido, no es constitucional, se deja sin efecto y se integran todos estos conceptos de vuelta al salario y volvemos todo para atrás. Entonces, si alguien quisiera plantear esto en la justicia, hay una posibilidad, yo no digo 100% asegurado porque estamos haciendo futurología, pero hay una posibilidad de que con base en estos antecedentes le pudieran dar la razón a una persona que quisiera agrandar, abultar la indemnización para cobrar más dinero. Claro. Y por eso puede ser, hay una posibilidad de que esto caiga en saco roto. No digo igual que esté mal la reforma, me parece que apunta a que sean montos más equilibrados, más razonables. Creo que está bien intentar, por lo menos, por el mensaje que se envía, de que, bueno, estamos intentando, más allá de los obstáculos que vamos a tener. Creo que vale la pena intentarlo. También yo me puedo equivocar y capaz que esto no ocurre. Y además, bueno, para mi ley también es un capital político, porque dice, bueno, estamos tratando de mejorar las cosas. Así que está bien la reforma, no sé, eso me genera duda eso a futuro, ¿qué pasará con eso? Eso en relación a las indemnizaciones. Segundo punto, vacaciones tenemos. ¿Tenemos vacaciones? No. ¿Sí volvemos? ¿Tenemos vacaciones? No, perdimos los derechos. Las vacaciones tampoco se quitan. Probablemente, no sé si alguien ha ido tan lejos como para decir que se van a quitar, pero es muy probable que sí, pues yo lo conozco como son. Sí, nos eliminan las vacaciones. Y bueno, evidentemente no va a ser así. Lo que dice la ley es bastante distinto. Se van a sorprender de que no se quitan, pero lo que establece la ley es que se van a poder fraccionar según lo que acuerdan trabajador y empleador en periodos no menores a 7 días. Porque antes se tenían que tomar todas juntas, no se podían fraccionar. O sea, si vos te tocaban 14 días, tendrías que tomar los 14 días juntos. A ver, no es una modificación sustancial, pero tampoco es lo que dicen algunos sectores que se van a quitar, que es una locura. No, eran cosas que se terminan acordando con el empleador, de decir, che, me tomo 7 días ahora y me tomo los otros 7 días de coso. La ley no lo contemplaba eso eran acuerdos por fuera de la ley. Hoy se puede arreglar, porque también, por ejemplo, hay gente que llega a tener 3, 4 semanas de vacaciones, que le sumás con los feriados y demás, y te hace más de un mes sin estar en el trabajo y en la empresa es como, no me sirve que un empleado esté fuera un mes, ¿cómo se llama? Lo necesito acá. No, y encima son pagados, o sea que claro. Es entonces, complicado. Te puedes decir, che, te puedes tomar las vacaciones la mitad en invierno, la mitad en verano, qué sé yo, viste, que 14 días acá, 14 días allá. Claro. Los dos. Sí, claro, es que en definitiva el contrato de trabajo pienso que es algo que le tendría que servir a las dos partes, porque si no es negocio para el empleador no sirve tampoco, tiene que servirle a las dos partes, me parece. El tema es que tenemos una legislación que está muy tirada a veces tan para el lado del trabajador que termina generando un perjuicio más del que estaría dispuesto a aceptar el empleador. Y no me parece tan irrazonable esta reforma. Bueno, no sé, me distraje con los comentarios que están hablando. Ahora sí, me están dando masa. El bigote de Olmedo. No lo desconcentren, el Ricardo Leyes, que si no nos explica esto y después los zurdos agarran y... Perdón. No. No, sin querer le pegué al trípode, perdón. Estábamos diciendo, no se eliminan las vacaciones, sino que se pueden fraccionar con acuerdo del empleador y del trabajador. Esto está, como les decía, en el artículo 41 de la reforma, que modifica al 154 de la LST. Así que ahí está, lo pueden verificar, es todo totalmente chequeable. El 3. No, sí. ¿Qué dice? Las horas extras preguntan. No te las devuelven, te las devuelven como horas normal. Bueno, eso ahora lo voy a explicar, qué pasa con el tema de las horas extras. Todavía no, sí, bueno, justo venía ahora. Se otorga la posibilidad de que los empleadores y trabajadores puedan acordar francos compensatorios. Esto significa que puedan acordar que en casos puntuales la jornada laboral se pueda extender hasta 12 horas a cambio de trabajar menos horas al día siguiente o en otro día de la semana, etcétera. Claro, o sea, trabajan de lunes a viernes y el sábado no trabajan. Te lo devuelven en forma de horas libres, o sea, por eso se llama franco compensatorio, porque se compensa. No es como decían en el tren de que te hacen trabajar 12, 14 horas todos los días. 14 horas, encima tiró, o sea, ni siquiera le pegaron al número. Ellos no trabajan ni 6 y dicen que van a trabajar. Por eso, por ejemplo, esto ataca directamente a lo que decía la chica en el video, que quería infundir miedo en la gente diciéndole que no vamos a tener más tiempo para pasar con nuestra familia, con nuestros amigos, ni para estudiar, ni para nada. Lo va a tener al día siguiente, es lo mismo, porque las horas extra que vos trabajás un día se te devuelven al otro. Y ya está, no hay más que eso. Claro, por ahí trabajos en los que tenés mucho laburo un día y al otro día no tenés nada. Es que sí, una leería el fin de semana, que laburás un montonazo y el lunes no va nadie. Y estás 8 horas al pedo ahí mirándose entre tenemos que entender que, claro, eso, justamente de que, el mercado es cambiante, o sea, no es que todos los días vas a tener las 8 horas de la franja horaria todo lleno de gente, o sea,
Eso de las 8 horas se puso como una limitación para por una cuestión de salud o lo que vos quieras, pero no es que el mercado funcione así, donde vos esas 8 horas, esa franja horaria que vos tenés abierta va a tener esa cantidad de gente. Claro. La misma cantidad de gente todos los días. Entonces, creo que esto va un poco por ese lado, lo que vos decís, que apunta a flexibilizar para dar un servicio que sea más coherente con las necesidades del mercado. Entonces, por ejemplo, podría acordarse que un día se trabaje, qué sé yo, 10 horas, ponele, y al otro día trabaje 2 menos. Y se va 2 horas antes o entra 2 horas después. O sea, son horas que se te devuelven en forma de tiempo libre. Hay tal tiempo libre que decía la chica esta. No es que te lo sacan, te lo dan otro día y ya está, ¿no? También una cosa que decía ahí es que obligatoriamente tenés que tener 12 horas de entre turno y turno. O sea que si, por ejemplo, trabajás en un restaurante, vas a las 2 de la mañana, no te pueden obligar a estar a las 8 de la mañana de vuelta. No, Tenés que por estar eso. hasta Hay mínimo 2 de la límites. tarde. Sí. No podés volver, porque si no ya te vuelven para el turno de la mañana y no llegaste a descansar que estás fulminado de vuelta laburando. Entonces también esta ley defiende al empleador desde ese lado, ¿no? De decir... Al empleado. Al empleado. Tenés que dejarle un tiempo para descansar considerable. Sí, son, a ver, ahí te digo bien, tampoco quiere decir, tenés, sí, lo que vos decías, deben respetarse los descansos mínimos entre jornada y jornada. Estos descansos deben ser al menos 12 horas, está lo que vos decías, y también hay otra protección que se mantiene, que se tiene que respetar el descanso semanal de al menos 35 horas. Claro. El descanso, o sea, hablando en términos normales, sería el descanso que habitualmente uno tendría el fin de semana. Claro. Pero que bueno, en aras de la flexibilidad, en vez de decirse, bueno, que sea tal y tal día, tiene que ser 35 horas por semana y ya está. Claro, bueno, sabés qué día le puede tocar a Franco, pero tiene que ser 35 horas desde que te vas del laburo hasta que volvés después del Franco. Por eso. Entonces, no es tan así como lo quería pintar la chica esta, de que no vas a trabajar 14 horas automática. Eso es otro tema. Tiene que haber acuerdo del empleador y el trabajador. Esto no es que se aplica automáticamente a todos los trabajos y ya está, y el día que se apruebe la reforma, al día siguiente vas a trabajar 14 horas ni 12 todos los días. No. A ver, están todos estos límites. Tiene que haber acuerdo, tiene que respetarse el descanso entre jornada y jornada, se tiene que compensar las horas, el descanso semanal de 35. O sea, es razonable dentro de todo, me parece. No es esto de que, no, se terminó la libertad, la reforma esclavista. Claro, no es como ellos te lo venden, que volvemos al siglo pasado y claro. O sea, te ponen un grillete en la pata y... Ese es el discurso que sea, ellos quieren implantar, pero porque, vuelvo y repito, la manera ella de manipular a las masas con el miedo. Igual Sí. miedo lo combatí con conocimiento. Y no solamente no saben, o sea, no tienen experiencia laboral, sino que encima se ponen a hablar de algo que no conocen y quieren conocer. También hay un límite de horas semanales que se tienen que cumplir, ¿no? O sea, no puedes tenerte 12 horas por 5 días, ya son 60 horas. Creo que eran 45 o 48 horas el máximo de horas que puedes laburar por semana. Hay un máximo, pero bueno, como esto hablaba de más que nada del tema quería abordar más que nada el tema de la crítica de las horas extras y qué pasaba si vos trabajabas, bueno, el tema de que te querían decirte como que todos los días trabajabas 14 horas y qué sé yo, o sea, pero sí, hay varios límites que la ley establece, que no se puede hacer cualquier cosa, un viva la pepa. Claro. Aún con la reforma, simplemente es una pequeña flexibilización que apunta, bueno, valga la redundancia, a flexibilizar un poco la cuestión, pero sin tampoco sustraer absolutamente todo y que sea todo cualquier cosa. Esto está en el 42 y 43 de la reforma, que modifican los artículos 197 bis y 198 de la LCT, así que ahí está, lo pueden ir a chequear. Y bueno, eso en cuanto a lo que sería la jornada laboral. Punto número 4, pasamos al siguiente. Se crea un programa para incentivar que se blanqueen a los empleados mediante condonación parcial de deudas a los empleadores que no hayan efectuado los aportes previsionales de los empleados. Esto es lo que se denomina comúnmente las cargas sociales. O sea, si hay algún empleado que no la estaba ingresando, se creó un programa para incentivar a que los blanqueen sin que se les apliquen sanciones tan gravosas, pues si no se blanquea más y no se termina más esto. La idea es justamente incentivar el trabajo en blanco, el blanqueamiento de empleados, etcétera, que eso es un poco lo que siempre pide la izquierda en definitiva, ¿no? O sea, trabajo en blanco. Creo que podríamos estar de acuerdo, ¿no? Es lo que pide, pero no lo que quiere. Bueno, esto es una medida orientada a eso, ¿no? O sea, le podrá gustar más o menos el cómo, pero si el resultado es el que queremos las dos partes, digo, ¿podemos tratar de estar de acuerdo en algo en la vida? En esta misma línea también se crea un programa que para cada nuevo empleado registrado, los empleadores deben ingresar menos aportes. O sea, yo tomo un nuevo empleado dentro de este programa y voy a tener que pagar una alícuota reducida como empleador. Este programa va a estar abierta a la inscripción durante un año. A partir de la fecha en que se termine de sancionar la ley y demás, se va a establecer una fecha y las condiciones y todo lo demás, o sea, eso, no se apuren. Pero la idea es abrir este programa que esté disponible por un año. Y el funcionamiento consistiría en, bueno, lo que le decía, cuando en el marco de este año, cuando se abra el programa, cuando un empleado registre a un empleador, perdón, un empleado registra a un empleado, al revés, bueno, van a abonar estas alícuotas reducidas, lo que obviamente incentivaría no solo la contratación, sino además, como decíamos recién, la contratación en blanco. Tenemos por un lado un programa que condona las deudas parcialmente y otro programa que incentiva la toma de nuevos empleados, ¿sí? Claro. Para que se entienda. Y eso a la vez ayuda al sistema previsional a que haya más gente que esté pagando cargas sociales para ANSES, para las jubilaciones. En teoría sí. En teoría sí, porque vos entre 0 y 1 te conviene más uno. En el sistema actual nadie blanquea,
Entonces directamente lo ingresa de cero. Con este sistema va a ser un poquito menos para ingresar algo, aunque sea. Claro. Entonces, entre 0 y 1 te conviene 1. Bueno, ya tenés el trabajo en blanco que tanto querían. ¿Viste, zurdo? ¿Aprendiste algo? El objeto es incentivar, como les decía, la contratación de empleados. Y bueno, pasado ese año el programa se termina. No es que queda indefinidamente y acá en más las alícuotas siempre van a ser reducidas. Es temporal este programa. Lo tiene así definido, que- tiene un fin, tiene una fecha donde Imagino caduca. que van a Cuando echar no una se termina. toda. Eso es, bueno, no sé, no voy a hacer futurología. No, igual, a ver, vos tenés, a ver si se entiende esto, vos tenés un año para inscribirte en el programa. O sea, empieza el programa, vos tenés un año para inscribirte. Termina ese año, vos no te podés inscribir más al programa. Pero si vos te inscribiste en el programa, al empleador ese que vos le vas a estar dando las cuotas con una alícuota reducida, eso va a durar un periodo de 4 años, 48 meses, dice la ley. O sea, no importa si el programa se cerró la inscripción para que vos vayas y te anotes en la lista. Para asegurarle el empleo al empleado por aunque sea 4 años. Por lo menos 4 años. Pasa que, bueno, tampoco es seguro si lo van a despedir. Claro, asegurarle dentro de lo que se puede, porque si el Igual, empleado no trabaja, lo van a Mira, echar. escúchame. Vos, en realidad, esto no asegura el empleo, ni tampoco significa que el término del programa lo van a despedir. La estabilidad del empleo, como concepto, viene dado por el 245, que es el de las indemnizaciones. O sea, el desincentivo para despedir, en todo caso, está dado por la indemnización, que es lo que se denomina el régimen de estabilidad impropia que tenemos nosotros, que a vos no te impide despedir en el sector privado, pero sí te obliga a pagar una indemnización. No te conviene. Esto tiene que ver, estos programas tienen que ver con la creación de trabajo en blanco, van por otro lado. Yo digo para que no se mezclen los tantos, o sea, este no es el incentivo o el desincentivo. No, es incentivo para que se contrate más gente o se la blanquee si ya la tenés trabajando en negro. Una llamada. Claro, esto va para el lado del trabajo en blanco. Después, si hay despido o no despido, qué sé yo, eso es material 245, los despidos. ¿Querés que leamos algunos comentarios? ¿O cuánto? No, te quedan Vamos unos por la cuantos. mitad. No, Voy no. por el punto número 4 y preparé 6. Seguimos, O sea, seguimos, téngame seguimos. paciencia. Y después leemos. Estoy poniendo el mejor No, esfuerzo no, no. para explicarlo lo mejor posible. No, respira un poco. Pero yo entiendo que es pesado, que es largo. Pero bueno, pasa que no quiero caer en lo de la chica esta, que vieron que... Es que acá no sé, digamos, decimos la verdad, estudiamos o sea, informamos la desinformación que hacen los Informamos zurdos. lo que desinforman. Claro, lo que desinforman los zurdos, Kirchhoff y chimpancés. Bueno, y hablando de informar, vuelvo como siempre, esto si lo quieren chequear, está del 152 al 160 y del 164 al 172 del proyecto. Ahí están los dos programas, tanto el de condonación parciales de deuda y también el programa para blanqueamiento de los nuevos empleados por este que les decía que estaba a estar abierto por un año. Punto número 5, se modifica... ¿Querés que leamos unos comentarios mientras después volvemos? Bueno, lean si quieren. Leemos a ver. Bueno, seguimos entonces. Seguimos con la reforma, ya queda poco. Tengan paciencia, pero bueno, si queremos ser más que lo que están en la vereda del frente, hay que sentar la cola en la silla y leer. Le están haciendo comentarios desubicado detrás de cámara. Bueno, el punto número 5, basta la boludez. Se modifica la ley de asociaciones sindicales. Acá hubo mucho revuelo porque, bueno, decían... Claro, los sindicatos no querían que lo toquen. Y sí, se toca el interés de algunos. Pero no, a ver, creo que entre otras cosas la chica decía ahí en el video, no, quieren terminar con nuestro derecho a la huelga y no sé qué. Lo cierto es que esto no es tan así, porque no se elimina el derecho de huelga. Se limita de una manera que es bastante razonable. Ahora cuando les explique lo van a ver. La ley de asociaciones sindicales obviamente ya existía. Esto no modifica la LST, modifica la ley de asociaciones sindicales, ¿sí? Que eso, esa parte es otra ley. Ya había sido modificada anteriormente por el DNU 7023, como les decía hoy, ese DNU tocó varias cuestiones en lo laboral, pero bueno, como les decía, quedó sin efecto en la justicia. Entonces, bueno, pasa algo muy curioso acá. Si uno va y lee las normativas estas, la LST, la ley de asociaciones sindicales, todo está puesto todo con las modificaciones del DNU, pero en ningún lado está aclarado de que eso está sin efecto en la justicia. Entonces, si uno lee esto y lee cómo están las leyes ahora, parece que no cambió nada, pero es porque no está aclarado que está dejado sin efecto por la justicia. Claro. Entonces parece que la reforma no cambió nada, pero sí cambia porque al estar suspendido el efecto del DNU, en realidad estamos en los hechos operando con la ley original. Pero bueno, es una curiosidad muy de nosotros por ahí los abogados, no sé. Volviendo a la reforma, la modificación concreta que se introduce a la ley de asociaciones sindicales son en definitiva las mismas que ya introducía el DNU 7023. Entonces con esto lo que significa es que se busca avanzar en regulaciones, ¿sí? Que impidan la convocación de asambleas dentro de la empresa y que afecten a la actividad de la empresa, o sea que sean disruptivas de la actividad de la empresa. Y en caso de celebrarse en la asamblea en el establecimiento del empleador, se debe contar con su autorización previa, tanto en el horario como en el tiempo de duración. Es decir, yo no puedo parar toda la actividad de la empresa haciendo una asamblea en medio del horario de trabajo, por lo menos no sin autorización del empleador, y además esa autorización tiene que contar, decir, bueno, la asamblea va a empezar, no sé, por decirte algo, a las 9 de la mañana,
y va a tener una duración de 2 horas y va a concluir a las 11. O sea, tiene que estar todo bien acordado, definido. No puede ser algo indefinido, decir, bueno, hacemos asamblea hasta que se nos... Claro, acuerde. y ya está, y te pararon toda la empresa todo el día y vos perdiste todo un día de producción. O sea que me parece que es razonable, pues, o sea, no te está diciendo la reforma, vos no podés hacer asamblea. Hacela en estas condiciones, que más o menos ya cierto grado de previsibilidad y razonabilidad en lo que se va a hacer, que no sea todo cualquier cosa. Por otro lado, tal como lo disponía en el DNU 70/23, pasan a ser infracciones graves todo lo que sea... A mandar un saludo ahí... T-Out, no sé cómo se sí. pronuncia. No sé cómo se pronuncia, pero saludos. Bueno, le mandamos un saludo a T-Out. Bueno, Joel me parece. Corta la voz. Se mataba haciéndose un nick para que no lo reconozcan. ¡Eso es! Perdón, lo doxié. Pobre. Ahora hacemos una foto de él para que todos lo conozcan. Basta chicos. Por otro lado pasan a ser infracciones graves. No, es que no se puede hacer un programa serio. Pasan a ser infracciones graves a la afectación de la libertad de trabajo de quienes no dieran a las medidas de fuerza mediante hechos de intimidación o amenazas. De esto de que, bueno, creo que es una realidad que muchos sindicatos son conocidos por su manera... Por patoteros. Por patoterismo, por la manera en que se conducen en su forma de llevar adelante las acciones, las medidas de fuerza y las demás cuestiones. Extorsionistas. Donde quedan lamentablemente afectada gente que por ahí no tanto su derecho de no apoyar esas medidas y no formar parte de toda esa movida. Sin embargo, se ven de alguna manera coartadas en su voluntad por las acciones de esta gente de intimidación y amenaza. Entonces, bueno, va un poco la modificación en este sentido va orientada a evitar ese tipo de situaciones que me parece estaríamos todos de acuerdo que no sería deseable. Sin importar el color político, me parece que en esta tendríamos que estar todos de acuerdo, porque si no estamos avalando un crimen. Sí, pero es una actitud mafiosa. Es una actitud mafiosa. Te defendemos de nosotros mismos, si no nos hace caso. Claro, como antes te decían, no, yo te cobro para seguridad. ¿Y de seguridad de quién? De nosotros. Otra cuestión que se convierte en una infracción grave es provocar o instar un bloqueo o toma del establecimiento o impedir total o parcialmente el ingreso o egreso de personas o cosas. Esto también lo hemos visto, me parece que si no pasó en el de Lustramax, no estoy equivocado, que contaba la chica en el Trenazo. Sí. Que es una empresa allá de Buenos Aires donde había un conflicto de esta índole, donde lo estaban haciendo los portones y no podían entrar los camiones. No podían estaba pasando eso. Justamente va orientado a que eso se convierta en una infracción grave. Y otra cuestión que se convierte en una infracción grave es ocasionar daño a las personas o cosas propiedad de la empresa o terceros o retenerlas indebidamente. Me parece que es otra limitación bastante razonable. Nadie podría decir que sería como razonable llegar adelante una huelga realizando este tipo de acciones que me parece que no corresponde. Incluso esto, miren, si alguien me quisiera correr por izquierda, porque la OIT no sé qué, bueno, o porque los derechos y porque la Constitución y qué sé yo, la reforma en este punto coincide con los principios internacionales delineados por el Comité de la Libertad Sindical de la OIT, que reconocen que el derecho de huelga tiene que ejercerse de manera pacífica, evitando actos violentos, destrucción o bienes de conductas que lesionen derechos de terceros. Esto lo dice la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Acá nos dicen por el chat, el mal pasó con los cruceros, que los taxistas fueron a protestar en el muelle y no dejaban salir los colectivos con cruceristas. Y no conseguí bien la fuente, pero creo que por eso también redujeron los números de cruceros que iban a atracar acá en Claro, porque iban a traer cruceros y los turistas no pueden bajar a... Porque pasó eso es lo que escuché, o sea, un rumor. ¿Por qué? Pasó a ser un ¿cómo es? Un muelle, un puerto peligroso. Claro. Pero bueno, no tengo que corroborarlo, todavía no encuentro la fuente. Bueno, sigue. Está mantenimiento a la fuente. Ahí está. Se la llevaron con la ensalada. Bueno, nada, les decía de que incluso estas conductas violentas, entonces decíamos que incluso a nivel internacional por la OIT se han puesto de acuerdo, digamos, en decir, bueno, está bien, está el derecho de huelga, está todo bien, pero tiene que ser de manera pacífica y razonable en base a estos lineamientos que delineado el Comité de la Libertad Sindical de la OIT. Entonces esto ya no es una cuestión de mi ley o de que la derecha y que no sé qué toda la huevada que te quiera vender la izquierda. Esto está a nivel internacional acordado así por una organización internacional del derecho del trabajo como es la OIT, que habitualmente tira mucho por el lado del trabajador, no te voy a decir que no, pero incluso en esto ellos han sabido abrir los ojos y esto no me parece. Que no son esas medidas que se prohíben ahora, no son medidas que benefician al trabajador, son solo las medidas que usaban los sindicatos para torcerle el brazo al empleador. Es como se llaman, o nos aumentas los sueldos, o no te dejamos salir los camiones, o no te dejamos aumentar la producción. ¿Querés que te sea completamente honesto? Si los sindicatos respetaran estas cuestiones de llevar adelante las huelgas y las cosas de manera, de alguna manera un poco más razonable, pacífica, como persona civilizada, yo creo que tendrían muchísimas más razones la gente para tener empatía con ellos y no pensar que son toda una manga de gordo patotero. Claro.
Lo cierto es que como las maneras que tienen de manejarse ellos son tan salvajes de alguna manera que la gente dice, no, yo no quiero saber nada con esta gente, váyanse a cagar. ¿Entendés? O sea, se termina la Por empatía. eso digo, no es que realmente defienden a los trabajadores, defienden sus intereses de esta manera. Entonces, Toda la vida fue así. claro. Yo creo que en algún punto, si respetaran estas cosas, la gente por ahí estaría más dispuesta a decir, bueno, no, capaz que algo de razón tiene, no sé qué, pero bueno, cuando vos sos así, y bueno, no espere que del otro lado haya empatía, ¿viste? Es muy difícil. Bueno, vamos al punto número 6, el último. El último de los que rescaté yo, es muy larga la pasta. Y eso, No, todo no. por ahí decía. No, pero es verdad, o sea, se la pasaron diciendo boludeces y mentiras, como estamos acostumbrados de parte de ellos, y acá vemos que nada que ver. O sea, pero bueno, nada, te vas a quedar sin trabajo. Ah, no, ya no lo tenés. No, Nos vamos a quedar sin trabajo. Y No hay vamos a nadie que trabajar quiera esclavizar por ahí. 14 horas. Sí, vamos a dejarlo terminar, Marquita. El último punto. El artículo 44 del proyecto modifica el 208 de la OLST y mediante esta reforma lo que se cambia es el régimen de accidentes y enfermedades inculpables. Esto se introdujo después que pasó el proyecto por el Senado y se estuvo hablando mucho los últimos 2 o 3 días, justamente porque se introdujo después de que pasó por el Senado. Y bueno, me parece que antes de hablar de este tema corresponde aclarar qué son las enfermedades o accidentes inculpables, ¿sí? Las enfermedades o accidentes inculpables en el derecho del trabajo se denominan a todas aquellas que tengan su origen en una causa que sea ajena al trabajo, es decir, que no se produzcan en ocasión o con motivo del trabajo. Con el régimen anterior, estas enfermedades no podían afectar la remuneración del trabajador, quien la seguía percibiendo al 100% por los tiempos que estipulaba la ley. Es decir, el tipo se accidentaba, se enfermaba por una cuestión que no tenía con el trabajo y seguía percibiendo la remuneración por todo el tiempo de ley, al 100%. Y eso no se le podía tocar. Dicho de otra manera, entonces el empleador no solo se le daba sin ese trabajador, porque el trabajador evidentemente si estaba accidentado o enfermo no iba a poder estar yendo al trabajo, sino que además le tenía que seguir pagando al 100% de la remuneración por un trabajo que no se estaba haciendo en definitiva. Advertirán que hay un sinsentido acá. Y así se hacían los vivos y... A ver, yo no digo que vos puede haber gente que presentara, no sé, certificados truchos, eso Sí, puede sí, ser. sí, sí. Pero vamos al caso de un trabajador que sea un santo, que es verdad que se lesionó, que se enfermó, lo que sea, por una cuestión ajena al trabajo. Bárbaro. Decime vos si es justo que una persona te tenga que estar pagando por un trabajo que vos no está haciendo. O sea, me parece que es arbitrariamente poner en cabeza de alguien tener que solventar una situación por la cual no es responsable. Mucho sentido, para mí por lo menos un poco de ruido me hace. Entiendo que la persona necesite la plata para vivir y qué sé yo, pero estamos arbitrariamente poniendo esa responsabilidad en cabeza del empleador que no tiene la culpa. Acá hay un tema de responsabilidad individual involucrado, me parece. Después, hacíamos entonces que le tenía que seguir pagando la indemnización al 100%. Y bueno, con la reforma lo que cambiaría... Esta remuneración no es que se va a pagar no es que se va a eliminar, no le va a tener que pagar nada por el tiempo que esté enfermo o accidentado, pero sí se introduce una modificación en cuanto a que le va a tener que pagar el 50% cuando se accidente o se enferme por alguna cuestión ajena al trabajo. Claro, eso sería porque, o sea, se venía la vivada, por lo que entiendo, ¿no? Entonces se lastimaban afuera del trabajo y lo hacían pasar porque te cubre Que te cubra la antes RT, y sí. después de salir del trabajo. Entonces se iban a trabajar lastimados y cobraban RT, cobraban todo. Claro, y después estaban en su casa descansando y cobraban todos los días como si estuviesen trabajando, Claro. pero Fue afuera, claro, no fue adentro. no tuvieron aquel trabajo. Claro, entonces evidentemente todo esto es algo que desembocaba en una injusticia para el lado del empleador. Lo cierto es que si bien no se eliminó la injusticia, porque para mí no tiene mucho sentido que el empleador pague por algo que él no provocó, pero por lo menos esa injusticia se reduce al 50%. Yo creo que es un primer paso, está bien. Por ahí, qué sé yo, o sea, si vos me dijeras, bueno, ¿y qué solución le podríamos dar? Y bueno, yo pensaría en alguna solución que tenga que ver con alguna prestación del sistema previsional, en vez de que recaiga toda la responsabilidad sobre el empleador. Porque el sistema previsional de alguna manera lo que hace, está bien, se financia con plata pública, que en definitiva son impuestos, pero distribuye eso entre varias personas y que recaiga uno. La otra opción sería, bueno, que la persona ahorre plata. O sea, entonces cualquier contingencia que le ocurra, que se la pague él. Un seguro personal privado. Un seguro, Claro, puede tener un seguro de vida. Seguro. Pero que recaiga todo en el empleador, que no tuvo nada que ver con eso que pasó por afuera del trabajo, me parece que... Claro, un Sí. seguro de accidentes personales. Por eso, soluciones, si uno busca, yo creo que hay. Lo que me parece que con la excusa de que los derechos del trabajador y que esto y que lo otro... Sí, y que el patrón es malo. Se cubra con otra... se cubre en definitiva con otra injusticia. Me parece que no tiene mucho sentido. Para mí me hace ruido eso.
Bueno, no Pero importa. es la viveza criolla. Es una opinión, eso igual, obviamente eso se puede discutir. Más allá de eso, bueno, lo cierto es que la ley baja la remuneración a 50 en estos casos. Y finalmente especifica que la remuneración podrá cobrarse a 75, este es un supuesto de excepción, si la enfermedad o accidente inculpable no es producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que representa un riesgo para la salud. Entonces, ponemos un ejemplo porque yo sé que es medio enrevesado esta parte del artículo y por ahí no se puede llegar a entender si no maneja un nivel de abstracción muy alto. Lo que está diciendo es que para poder pasar del 50 a 75 se tiene que cumplir 2 requisitos a la vez. El primero es que la enfermedad o accidente, como ya dijimos, no se produzca con motivo o ocasión del trabajo. Eso ya es un requisito de base, de cajón, es un requisito primordial que necesitamos. Y después que esa enfermedad o accidente no haya sido porque el trabajador estaba haciendo algo peligroso. Las dos cosas tienen que cumplir. Por ejemplo, yo no podría, por ejemplo, fuera del trabajo ponerme a hacer, o podría hacerlo, pero lo que no podría hacer es, pues, supongamos, yo hago parapente, yo qué sé. Estamos todos de acuerdo en una actividad peligrosa. Después, un buen día agarro, me lesiono, me hago mierda y pretendo cobrar el 75 en lugar del 50. No, a mí me va a corresponder el 50 porque evidentemente yo estaba haciendo una actividad riesgosa. Por andar volando por los aires. Claro. Claro, tiene sentido porque hay un mayor nivel de culpa en la lesión que yo me produjo. O sea, era evidente que si yo hacía parapente en algún momento me iba a hacer mierda. Entonces tiene sentido que disminuya la carga sobre el empleador si yo ando haciendo boludeces por afuera del trabajo. Claro, o sea, tenés riesgo. No quiere decir que tenés, pero el riesgo está, Claro, existe. el tema es que no se transfiere ese riesgo al empleador, no tiene nada que ver. Sí, por empezar, no tenía nada que no debería responsabilizarse por lo que te pase afuera del trabajo. Y no es tu papá, o sea, es tu empleador, te da trabajo nomás. Por eso, entonces imagínense si encima yo me pongo a hacer cosas riesgosas, bueno, también que eres todo. Va por ese lado. Entonces es un sistema que si uno lee entre línea parece reforzar la idea de lo que sería la responsabilidad individual, que es una de las bases del libertarianismo, en donde cada quien se haga cargo de su problema en la medida que le corresponda. O sea, Claro. ¿qué es esto? De que el empleado te tiene que hacerlo como Claro, dice. Si querés hacer Hacete actividades cargo. riesgosas, como decíamos, hay algunas billeteras virtuales, bancos que te dan un seguro Claro, un seguro propio personal. por una cuota mínima mensual. Y Si te cada pasa uno algo, se- te lo cubre. Y cada uno se haga cargo.